nosotros estamos hilando las cosas a partir de lo que hemos investigado en las redes, de que estos niños que quieren ganar mezclan medicamentos, y acá lo que hemos visto es una mezcla de medicamentos que explicarían esto que yo estoy planteando. Miguel Ángel Vallejos es el decano nacional del Colegio de Psicólogos, está conectado con nosotros vía Zoom para hablar precisamente de este tema. Muy buenos días, señor Vallejos, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la invitación y a Radio Exitosa por tocar este tema tan importante y tan crítico que está sucediendo en nuestras aulas. Lamentablemente, este es otro indicador de los problemas que se está viviendo en los colegios, porque hay otros problemas más, ¿no? El tema de los retos no es nuevo, ha habido muchos problemas de retos, como el hecho de saltar y patearse y caerse de nuca y desnucarse, ¿no? Ha habido este tipo de situaciones que siempre están en digamos, en la pubertad y en la adolescencia. En ese sentido, hay muchos de los problemas de salud mental se inician en la pubertad y la adolescencia, donde tenemos que empezar a prevenir. Esa es una de las grandes preocupaciones y por la cual estamos luchando, que se implemente la ley ya de más de 10 años que se presentó para empezar desde el bullying, pero no tan solo el bullying, tenemos que luchar, ¿no? Y trabajar de la salud mental y las conductas problemáticas que pueden tener los estudiantes, sino una suerte de educación emocional, ¿no? Este tema de los retos, ¿cuál es el sentido que tienen? ¿Es como ponerle una valla y el que no la pasa es porque es un cobarde, porque no se atreve, porque es menos que los otros? O sea, ¿cómo funciona ese mecanismo, señor Vallejos? Ok. Los retos son como, digamos, lograr ciertas competencias, ciertas, digamos, estatus, ¿no? Entonces, siempre hay esa búsqueda de ser los mejores, ¿no? Ser los que lideran algún tipo de actividad, ¿no? Y el tema de los retos funciona de esa manera, ¿no? Entonces, se pone una suerte de presión social a la persona y esta persona que si no logra ese reto, definitivamente no cumple con los estándares, con las pautas, con las normas que plantea el grupo, ¿no? Entonces, es como fumar cigarro, ¿no? Si tú no sabes fumar cigarro, bueno, no maduras, ¿no? Entonces, esa es una función de los retos. Los retos cumplen esa función de ser el mejor, estar aceptado por el grupo y tiene también un reconocimiento, ¿no? Del grupo, ¿no? Que es la persona que enfrenta y supera todos los retos que podría poner el grupo y es reconocido como tal, ¿no? Claro, y tú eres menos, si no pasas el reto. Claro, ¿no? Así es, tú eres menos y el que pasa el reto, el que supera más retos, es el que de alguna manera predomina o podríamos ser el alfa del grupo, ¿no? Entonces, ese reconocimiento social es importante dentro de los grupos y siempre vamos a buscar, pero de una manera inadecuada, de una manera disfuncional, ¿no? Que se presenta, que lamentablemente tiene un contenido crítico, o sea, tiene una situación que lleva a consecuencias fatales, ¿no? Que es ahí donde, digamos, los retos son más críticos y por tanto el que supera eso tendría mayor reconocimiento, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en los colegios el tema de la salud mental? ¿Hay psicólogos en los colegios? ¿Hay una vigilancia de los problemas de salud mental que se pueden presentar? Usted ha hecho referencia al tema de los retos del que estamos hablando, pero también al bullying. Pero no son los únicos problemas, ¿no es cierto? Hay chicos que tienen problemas con la atención, hay chicos que tienen tendencia, no pueden controlar su ira, hay chicos que son, digamos, demasiado introvertidos o reservados y eso les plantea problemas de comunicación con el resto. ¿Eso se está trabajando, señor Vallejo? ¿Se está abordando en los colegios? Mire, después de la pandemia los problemas de salud mental se han incrementado. El tema de la depresión, la ansiedad, los trastornos de conducta alimentaria, el consumo de drogas, el bullying, todos los problemas de salud mental se han incrementado en la población y en la población infanto-juvenil, como son los estudiantes, también por ser una población vulnerable, se ha incrementado.
Lamentablemente, no hay una política pública sobre el tema de un psicólogo por colegio. No hay dinero, esa es la respuesta que tenemos desde el Ministerio de Educación, ¿no? No hay, ¿no? Una inversión para poder trabajar con los niños. El psicólogo, hasta ahora, por ejemplo, no hay contrato de algunos psicólogos que de alguna manera no se desarrollan en las UGELs, y que eso de alguna manera hace que digamos, se postergue la atención de los estudiantes. No tan solo debemos pensar, ¿no?, en generar conocimiento, sino también hacer una educación emocional. Hay tantos problemas que tienen nuestros niños y adolescentes que el Ministerio de Educación y también el Estado no contempla hacer una inversión y a insertar un psicólogo por colegio. No hay un psicólogo por colegio en este momento, ni hay, digamos, un número mínimo, porque de repente el colegio es muy pequeño, pero digamos, ínfimos, ¿no? El tema es ínfimo, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora hay más o menos 20 psicólogos contratados y hasta violentados por el Estado, porque cada 8 meses se le contratan. Y muchas veces contratos que están por debajo del sueldo de un auxiliar de educación. De esa manera no podemos fomentar un trabajo importante de la psicología dentro de los colegios. El psicólogo debe ser un miembro integrante de la comunidad educativa, porque necesitamos trabajar con los estudiantes, con los padres de familia, con los profesores, ¿no? El psicólogo debe monitorear, y para eso hemos planteado algunas estrategias, pero definitivamente la respuesta del Ministerio de Educación es que no hay dinero, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, rehabilitar a un consumidor de drogas? El Estado por lo menos gasta entre 50.000 a 100.000 soles al año para rehabilitar a un consumidor. Pero ¿dónde empieza el problema de las drogas? Empieza en los colegios, a los 12, a los 13 años, y es ahí donde debemos prevenir. Todos los problemas que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la violencia empieza digamos, en los centros educativos, donde se va desarrollando este tipo de retos, de violencia, de descontrol emocional, que al final el ciudadano no se forma en esa educación. Entonces, lamentablemente, no hay una respuesta del Estado a este problema que nos está de alguna manera desestabilizando socialmente. Hemos visto las reacciones de los padres de familia que violentan, sacan a una enfermera a golpes, a una psicóloga. Entonces esa violencia también se transmite y aprenden los hijos. Entonces no tan solo debemos empezar a trabajar con los niños y adolescentes que están 11 años en los colegios, sino también debemos trabajar con los padres para que sepan, ¿no?, enseñar a sus hijos cómo tener control, cómo tener medir consecuencias sobre sus actos, como ha sucedido en esta niña, que lamentablemente no sabía, ¿no?, que usar pastillas, cualquier pastilla sin prescripción médica, puede traer problemas. Más con estos benzodiazepínicos, que es el clonazepam, que definitivamente en dosis altas, como tomó la niña, lamentablemente pues genera este problema de un efecto depresor del sistema nervioso y le ha llevado a una muerte cerebral. Entonces, lamentablemente, el desconocimiento, la educación sobre el tema del uso de los medicamentos, el tema de las drogas, el tema de la conducta de la anorexia, del bullying, todos esos aspectos son, su aspecto etiológico y causal es en la adolescencia. Claro, por eso lo que debemos enfocarnos ahí. Claro, lo que sorprende, señor Vallejo, es que hemos hablado tanto y le damos tanta vuelta al tema del bullying, al tema de la salud mental, sobre todo después de la pandemia, que como usted mismo ha señalado, ha dejado toda una secuela, ¿no? Sino en general, por ejemplo, al tema de la educación sexual. Exitosa. Porque que es otro tema pendiente. Es otro tema, también, ¿no? Y donde además se habla de la necesidad de que, o sea, hay alguna gente que dice, no, la educación sexual se la doy yo a mi hijo, pero si me hablas con tu hijo en tu casa, que es lo que ocurre lamentablemente con la inmensa mayoría de padres de familia. Entonces, el colegio puede ser un espacio no solo
para educar en materia sexual a los hijos, sino también a los padres de familia, que sea el espacio donde estos temas se tratan. Ahora, si no tiene psicólogos, porque según el Ministerio de Economía no hay plata para algo tan importante como esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resignarnos a que lo que estamos viviendo continúe. Y yo quisiera, por favor, manténgase conectado, Miguel Ángel, que vamos a conectarnos también con Marco Almerí, que es un experto en salud pública, para que nos explique un poco este tema de estos retos virales que Marco ha estado hablando sobre ellos, ¿no? No es la primera vez que lo vamos a abordar. Marco, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, también a todos tus seguidores a nivel nacional. Efectivamente, de estos retos ya teníamos conocimiento en diciembre del año pasado por que muchos jóvenes mexicanos precisamente terminaron en los hospitales ante problemas de la depresión del sistema nervioso central por el consumo de estos ansiolíticos como el clonazepam. Y este reto pues es muy difundido y se llama el reto de los clones, ¿no? Como ya buena parte de la población sabe. Ahora, el tema es cuánto tienes que ingerir, qué dosis tienes que ingerir. Me imagino que eso depende también de las condiciones de cada persona, de la sensibilidad de cada persona, ¿no? Tiene mucho que ver la idiosincrasia, es decir, esto es un tema idiosincrático, porque ciertamente si tú le das una tableta o dos tabletas a otro niño de 11 años, probablemente no le provoque más allá de somnolencia, más allá de repente de pérdida del equilibrio, pero no le provoque esta situación de lo que es la muerte cerebral. Entonces, ciertamente, acá estamos frente a un paciente pediátrico que con pocas dosis ha tenido una reacción adversa. Ahora, los padres hablan de dos tipos de medicamentos, de dos colores, uno de color rosado y uno de color azul. El clonazepam ciertamente usualmente se vende de color rosado. El rosado, claro. El del color azul, y el del color azul, yo estoy ahora ya tratando de armar lo que he visto en las redes. Miren, los niños lo que quieren es ganar el concurso. Entonces, para ganar el concurso, lo que buscan es otro medicamento que contrarreste el efecto del clonazepam. El clonazepam lo que va a provocar es que te duermas. ¿Qué cosa pueden ellos usar que sea económico, accesible, que se venda sin receta, que el mercado negro les provea? Las cápsulas de cafeína. En los gimnasios lo venden libremente. Entonces, estos chicos lo que están usando es cápsulas de cafeína con el propósito de neutralizar el efecto del clonazepam y con ello ganar el concurso. El problema es que las cápsulas de cafeína elevan bruscamente la presión arterial. También pueden aumentar la frecuencia cardíaca. Y si tenemos en cuenta el dato que el 2% de la población mundial tiene aneurisma cerebral, solo que no se rompe normalmente, con incrementos súbitos de la presión arterial, podría haber sido responsable de la ruptura de un aneurisma cerebral, derrame cerebral, muerte cerebral y hoy lamentablemente muerte de esta niña, de esta adolescente. Porque aquí no queda claro, los padres de familia están en su derecho de pedir información al hospital y el hospital tiene que dárselo, pero no lo dan. No queda claro por qué tiene un derrame cerebral. Claro. Porque normalmente el clonazepam es un depresor del sistema nervioso. El derrame, usted toma clonazepam para combatir, para controlar las convulsiones, pero en este caso, ¿por qué convulsionó? ¿Cómo va a convulsionar? Claro, si porque lo lógico, lo lógico es que una sobredosis de clonazepam podría producir un paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Es decir, así es, pero no lo que ha ocurrido con esta criatura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El reto consiste en que tomo clonazepam y tomo otro y no me duermo. Entonces, para poder enfrentar el reto, para no dormirte, te metes una pepa de cafeína para levantar. Y ese choque es lo que te puede llevar a un estado crítico, ¿no? Esa mezcla es mortal. Esa mezcla es mortal. Y nosotros pensamos y esperamos que dentro de pocos minutos, unas horas, el hospital nos emita un comunicado y nos aclare esta situación. ¿Por qué convulsionó si precisamente el clonazepam lo usamos como tratamiento para que no convulsionen?
¿Por qué el derrame cerebral si el clonazepam no provoca derrame cerebral? Aquí a nosotros nos parece, porque lo vemos, la primera causa de ruptura de aneurisma en el mundo es la sobredosis de cafeína. Entonces, nosotros estamos hilando las cosas a partir de lo que hemos investigado en las redes, de que estos niños que quieren ganar mezclan medicamentos, y acá lo que hemos visto es una mezcla de medicamentos que explicarían esto que yo estoy planteando. Pero tú dices, Marco, una cosa bien seria, que es la pregunta que tendríamos que hacernos. O sea, yo quiero comprar clonazepam, tengo que mostrar una receta. Tienes que mostrar una receta. Sí, entonces, ¿cómo pueden los chicos tener acceso a estos medicamentos? Porque además está aparentemente muy difundido el reto del clona, ¿no? A ver cuántos te puedes tomar sin dormirte. ¿Y de dónde lo sacan? Hay un mercado negro en las puertas de los colegios, en las puertas de los institutos. Es un mercado negro que provee el clonazepam y también provee no solamente las cápsulas de cafeína, también está proveyendo anfetaminas, y también los chicos hemos visto en algunas redes que para neutralizar el efecto del clonazepam, la cocaína también se utiliza. Es decir, la cocaína, las anfetaminas y la anfetamina, la cocaína y la cafeína. Y la cafeína contrarrestan. Estimulantes. Claro. Así es, el efecto del clonazepam. Y están buscando contrarrestar el efecto del clonazepam para ganar el concurso. Qué cosa. Marco, te agradezco mucho, como siempre, por la calidad de la información que nos proporcionas. Muy gentil por atendernos. Marco Almería, especialista en salud pública. Siempre en el punto. Ahora, ¿qué le diría usted a los padres? Porque hay padres que están realmente preocupados por lo que está pasando y lamentablemente muchos de ellos sorprendidos con lo que está pasando. No tenían idea que esto estaba ocurriendo con sus propios hijos, en los colegios a los que van sus hijos. Así es. Lo que les decía, ¿no? Desde el colegio, ¿no? El psicólogo debe empezar a trabajar con los estudiantes, con los profesores y con los padres de familia. Para los padres de familia hay que educarlos también sobre el tema de los medicamentos. Si hay este tipo de medicamentos con prescripción médica, como los ansiolíticos, los padres deben tener un control sobre eso. Los niños no pueden tener al alcance este tipo de drogas que definitivamente, digamos, tienen un efecto psicoactivo, un efecto relajante y de alguna manera también de control emocional. Otro es nuestras propias conductas, ¿no? A veces los padres, cuando tienen algún conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Toman o usan varios medicamentos como el clonazepam para manejar esas emociones. Entonces, hay comportamientos que también son modelados en la familia, que son aprendidos de manera indirecta por los hijos. Entonces, acá hay una responsabilidad de los padres, porque si este medicamento ha llegado al colegio es porque en casa no se tiene el control. Por tanto, los padres deben conocer sobre los riesgos de tener al alcance los medicamentos, ¿no? que tienen un efecto psicoactivo, como es el clonazepam, también la cafeína, como dijo el doctor. Entonces, y de esa manera tenemos que también educar sobre el uso, ¿no? de los medicamentos, tanto a los padres, a los docentes y a los escolares, ¿no? En ese sentido, y también trabajar sobre el reto, ¿no? Empezar a vigilar no tan solo el bullying, sobre los temas de los retos, que ahora por los medios de comunicación, como las redes, como es el TikTok, esto corre, ¿no? rápidamente. Lo que puede suceder en algún país, inmediatamente se va replicando en nuestro país. Por tanto, debemos tener una vigilancia, un observatorio sobre estos temas, como el reto, como el tema del uso de las drogas, el tema del bullying, ¿no? Que no tan solo sea un observatorio del bullying, sino un observatorio de salud mental en la comunidad educativa. Le agradezco mucho al decano del Colegio de Psicólogos, Miguel Ángel Vallejo, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, y vayamos con este tema de los medios de comunicación, también son importantes para trabajar la salud mental, y felicito que estos temas se vayan viendo cada día para poder concientizar a la población. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Y tremenda la información que nos da. Es decir, estamos hablando de que hay un problema muy serio
con el bullying, con la educación sexual, con la falta de control de la ira por parte de algunos chicos, con problemas serios de concentración para el estudio de otros, con problemas de depresión entre niños y adolescentes, con problemas que incluso que derivan en la obesidad o en otros trastornos de la alimentación extremos como la anorexia y la bulimia. Todo eso está ocurriendo en los colegios y todo eso tiene que ver con la salud mental. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para enfrentar esta realidad que cada día conocemos más y nos revienta en la cara, como en este caso dramático, esta criatura, ¿no? Que ya es el extremo del reto? O sea, tomo pastillas que supuestamente lo que producen es somnolencia y el héroe es el que resiste más, y para resistir más entonces toma anfetaminas o cafeínas o incluso derivados o cocaína o cualquier cosa por el estilo para contrarrestar el efecto del clonazepam que te duerme y estás poniendo en riesgo tu vida. Y eso está pasando en este momento. Y la pregunta, insisto, es ¿qué es lo que estamos haciendo? Y la respuesta es tremenda. Nada. No hay plata para poner psicólogos en los colegios. Es la respuesta que hay. No hay plata. No podemos poner gente para que se ocupe de nuestros niños, porque eso es parte de la educación. O sea, necesitamos que de los colegios salgan chicos que tengan no solamente criterios básicos de formación académica y de preparación para su futuro profesional, sea lo que sea que decidan para su destino, sino que sean gente educada en la ciudadanía, en la democracia, en el respeto al derecho de los otros, en la convivencia, en el respeto a las decisiones de las mayorías, en el respeto a las minorías cuando uno es parte de una mayoría, en el respeto entre hombres y mujeres y el reconocimiento de la igualdad, que la violencia no es la manera de resolver las diferencias en ningún caso, que nadie tiene derecho a someter a... Es decir, los chicos tendrían que salir del colegio formados como ciudadanos humanos y modernos. Y eso implica el trabajo en la salud mental. Y para hacer el trabajo en la salud mental necesitamos psicólogos en los colegios. Y la respuesta no puede ser en el Ministerio de Economía, no hay plata. No tenemos plata para eso. Entonces, ¿qué hacen? Nos jodimos. Nos tenemos que resignar a que siga la crisis con el tema de los embarazos adolescentes, el inicio prematuro de la vida sexual sin ninguna preparación ni cuidado de los chicos, que siga el bullying en los colegios, que siga la violencia, que sigan los chicos deprimidos sufriendo. Es decir, nos tenemos que resignar a esto, sin hacer nada por ayudar a estos chicos a enfrentar las situaciones que están pasando y a ser personas mejores cuando crezcan. No puede ser, eso no es una respuesta aceptable. Y menos en un país que multiplicó por 5 su presupuesto nacional. Si no lo invertimos en esto, ¿en qué lo invertimos? Me pregunto yo, ¿en qué? ¿Qué es más importante que esto? Y finalmente, y me llama la atención mi productora sobre esto, hay una responsabilidad de los padres también. Tenemos que involucrarnos con nuestros hijos, estar atentos a ellos, saber detectar las señales de los problemas que puedan tener, de si están sufriendo, si la están pasando mal por alguna razón, o en el sentido contrario, si tienen conductas que no pueden controlar la ira o que pueden ser violentos con las otras personas en sus relaciones. Eso también es un problema. Y es también responsabilidad de los padres estar atentos, ya que hay que trabajar en conjunto, pero... tiene que haber, yo por eso insisto, estamos discutiendo en el Perú cualquier cosa, estamos enfermos de odio y no nos ocupamos de resolver los problemas reales de la sociedad.